desgaste, ¿por qué? En este caso, normalmente las sierras mecánicas es para trabajo de madera, ¿no? Entonces, De madera, ¿no? Una cosa es un serrucho. ¿Qué diferencia entre el serrucho y la sierra mecánica? el que uno usa, ¿cómo se llama? Tipo un motor y el otro es a mano. No, los dos manual. ¿Cuál es la diferencia? Yo no me digo bien las diferencias. Yo te digo ahora, porque has llevado tecnología, ¿no ves? Sí. Porque si has llevado tecnología, sabes qué diferencia hay entre un serrucho y una sierra mecánica. Un serrucho de madera y una sierra mecánica. ¿Cuál es la diferencia? Yo no sé, Si has llevado tecnología, bueno, vos tenés ese tema ahí había afuera. Imagínate que un ingeniero mecánico no sepa eso. Un obrero te va a decir ahí en el taller, ingeniero, ¿qué diferencia hay entre la sierra mecánica y el serrucho de madera? ahí dice sí. Sí, pero ¿qué diferencia primero, antes de empezar cualquier cosa? ¿Me entiendes, no? Hay algunas cosas, mierda, que no puedes no saber. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos? Vaya a estudiar. ¿Saben cuáles? Los ángulos de corte. Primero los ángulos de corte. ¿Se acuerdan? Cada material tiene un ángulo de corte, ¿no? Entonces estos ángulos de corte son diferentes. Primero es eso. Segundo, el paso. ¿La madera es más dura o más blanda? Blanda. Entonces, ¿cómo va a ser el paso? Más grande. Más grande. Este paso, entre este y este. El paso es mucho mayor, porque imagínate con esto a ver si vas a poder luchar. Tanto el paso como la penetración es mucho más profunda, porque es blando. En cambio, una sierra como es, asícito, ¿no? Asícito. Su paso es más pequeño, para que no corte tan grande, y la altura también es muy pequeña. Entonces son cosas diferentes. Si eso no sabes, yo callar. Fuera, vaya a estudiar. Vaya. Otro tipo acá. Condiciones, muy bien, hablamos de las condiciones. ¿Qué ventajas, primero, qué ventajas y desventajas tiene siempre en relación al acero? Siempre. Para empezar, funden a una temperatura menor que el acero. ¿Cuánto? El acero funde a 1400 y las fundiciones funden a 1100 grados centígrados. ¿El acero siempre funde a 1400? No. ¿Todos los aceros funden a 1400? Sí. Todos los aceros. Bueno. Bueno. Otro. Ahí. ¿Qué? ¿Qué te toca? A mí es hacer el material de rodamiento. A ver, un rodamiento. Muy bien, un rodamiento. ¿Cuáles son los principales? Silencio. ¿Cuáles son los principales? ¿Es así o no? ¿Todos los aceros fundan 1400? ¿Cómo es? Los aliados varían. ¿Cómo es? Los aliados. A mayor, ¿con qué varía? Con el porcentaje de carbono. Lo callón. Con no sé quién ha sido. Con el porcentaje de carbono. A mayor porcentaje de carbono, disminuye hasta 0,8%. De ahí se hace constante ya 2100. También hay aceros que funden a 2100 grados centígrados, a 1100. a 1100. En cambio, los aceros de bajo contenido de carbono están a 1470, 1370. Esa equivocación, se te caga de risa un obrero, ¿sabe eso? Imagínate que un ingeniero no sepa eso. Imagínate, se te van a cagar de risa allá afuera. Esto es que aquí nos cagamos de risa de vos y no allá afuera. Va a estudiar. Dale, vos. Siendo con el rodamiento, lo que vi es que lo que más va a sufrir es compresión. A ver, estamos hablando, escucha. Si no escuchan, no van a aprender. Si no quieren escuchar, salgan afuera. Vayan afuera a hablar. Porque supone que están aquí, los estoy dejando participar para que escuchando aprendan.
Si hablan, los voy a sacar afuera y solamente van a entrar los que van a dar y se van a tirar todo. Ya, estamos hablando de un rodamiento. A ver, aquí está sometido un rodamiento. ¿Qué partes tiene un rodamiento? Bueno, está el anillo exterior, las bolas y el anillo exterior. Y ya una aclaración, como no me dijo qué tipo de rodamiento, porque sé que rodamientos de rodillo o cónicos que soportan cargas axiales, directamente un rodamiento de bolas, que solo soporta cargas axiales, no cargas radiales, no axiales. Soporta cargas. Después no importa. El rodamiento de bolas, ¿no? Sí, soporta radiales y axiales. Los Cónicos y... Los cónicos también son en una dirección. Los de rodillos sí soportan. Teóricamente no soportan nada de carga axial. Pero en la realidad, en su especificación, soportan nada. Pero no debían ser. Bueno, ok, muy bien, es un rodamiento. ¿A qué está sometido? Principalmente a compresión, sobre todo en las bolas. En tensión está sometido a compresión. Muy bien. ¿Y esa compresión qué va a generar? En general, la compresión, ¿qué tipo de fallas provoca? Va a desgastar. No olvídate, es que desgastar, no hay desgastar. Estoy comprimiendo algo. ¿Qué fallas puede provocar la compresión? Mira, ¿no sabes eso? A patadas. A patadas. No puede ser, mira, no puede ser. ¿Cómo llegan hasta aquí? O sea, ¿a qué se refiere con eso? Cualquier elemento sometido a compresión, papito, ¿qué fallas provoca? ¿Qué fallas provoca? Un sometido a compresión, si yo le comprimo, ¿qué tipo de fallas provoca? Produce. Se va a deformar. ¿Se va a deformar? ¿Cómo se va a deformar? ¿Dónde se va a deformar? ¿Dónde se deforma? A ver, trae una tiza, una bobada, alguna. ¿Quién tiene algo para aplastar? Un chicle, lo que sea. ¿Un chicle tiene? ¿Alguna bobada? Bueno, el chicle. ¿Aquí qué se hace? Si yo lo aplasto de aquí, ¿qué se hace? Se hace mierda, ¿no? Se aplasta. Se hace mierda, se hace. ¿O no? Si es más larguito, ¿qué se hace? Se pandea. Entonces la compresión puede producir dos tipos de efectos, ¿no? ¿Cuáles? Aplastamiento o flexión por pandeo. ¿Eso no te enseñó? Te dice que no sepas, es lo básico. Lo básico. Esto es, si es pequeño, si su longitud es pequeña, ¿qué se hace? Se aplasta. ¿Qué se hace? Se aplasta. Se aplasta. Y si es muy largo, ¿qué se hace? Se pandea. Flexión por pandeo. Son fallas diferentes, ¿no? Porque en esta es aplastamiento, es compresión pura. En esta, cuando se pandea, hay flexión. Y si hay flexión, hay tracción y hay compresión. En cambio, en el otro aplastamiento, solo hay compresión. En el caso de las bolas, solo estaría sometida a compresión. ¿No? Ya sea compresión, ¿no? Y esa compresión, ¿qué va a provocar? ¿En pandeo va a provocar? ¿Qué va a provocar? Solo se va a aplastar. Aplastamiento. Entonces, una va a estar sometido a aplastamiento por la presión. Una, otra. Entonces, ¿A qué más estaría sometido? desgaste por fricción. Desgaste por fricción. ¿Por qué por fricción? O sea, las bolas con los diferentes anillos. Bueno, ¿Qué tipo de fricción? ¿No sabes qué tipo de fricción? Eso ha llevado a física 100. fricción dinámica, porque está rotando constantemente. ¿Cuánto vale ese valor? O sea, ¿Cuánto vale ese coeficiente de fricción? ¿Qué coeficiente de rozamiento conoces? coeficiente de rozamiento de, no sé, del asfalto, un 0,9. Mira, eso hemos llevado en física 100. Pero los valores no los recuerdo. Ya sé, pero ¿qué tipos de rozamientos conoces? Son 3, 4. O sea, cuando es completamente liso. Cuando es completo no tiene nada que ver eso. Estamos cagados.
atiendan todos. Hay un rozamiento, un coeficiente de rozamiento que se llama estático, entre dos superficies. Estático. ¿Cuándo es? Cuando yo levanto esto, levanto, poco a poco. Ahí empezó a moverse, ¿no? El ángulo de determina ese coeficiente estático entre esta superficie y esta superficie. Evidentemente. Ahora, ese valor del coeficiente estático depende de la superficie en contacto. Si es más liso, es más áspero, ¿eh? ¿Está claro o no? Pero es cuando entre los dos no hay deslizamiento. ¿Está claro? Ahí, el coeficiente estático está sometido a fuerza de rozamiento, sí, es el estático, porque no está deslizándose. Y su valor es ese, ¿está claro? Por ejemplo, este. Sí, subimos. Ahí sí, pues, este ángulo. ¿De acuerdo? El coeficiente dinámico es cuando ya está moviéndose, se está deslizando. Se llama coeficiente dinámico de deslizamiento. ¿Está claro? ¿Y cómo se halla eso? Haciendo más bien se le lanza. Si se le lanza y cae hasta el piso, entonces mueves, lo bajas un poquito más, ahí ya. Se para antes de caer. Entonces, este ángulo es menor. ¿Está claro? El estático que es aquí, más o menos entre 0,4 hasta 0,8. 0,6, 0,8. El dinámico, que es un poco más bajo, entre 0,2 a 0,4. Cuando ya están deslizándose, esto se está moviendo así, entonces 0,2 a 0,4. ¿Está claro? Y se llama dinámico de deslizamiento. Este sería dinámico de deslizamiento, ¿de acuerdo? Ahora, el de rodadura es cuando rueda. Fíjate. Ni siquiera casi no levanto casi nada y ya está rodando. ¿Está claro o no? ¿Es muchísimo menor o no? Sí. Muchísimo menor. Muchísimo menor. Y esa es las civilizaciones que han encontrado la forma de hacer rodar, de hacer la rodadura, son las que han desarrollado los imperios grandes. Los incas nunca han aprendido esto, de hacer rueda, nunca han conocido. Por eso su coeficiente de fricción es 10 veces más cómodo han movido, porque no tenían lo que han inventado los europeos. La rodadura disminuye, fíjense, enorme. Entonces, de 0,02, desde 0,008, es decir, 8 micras, hasta 0,02 centésimas. ¿Me entiendes? Es enorme la diferencia. Y finalmente, después se ha inventado el coeficiente de fricción hidráulico o hidrodinámico, hidráulico, que ya es una capa de los dos. O también los magnéticos. No los chinos, por ejemplo, los japoneses han desarrollado sus trenes en función de campos magnéticos, levitan, ¿no? Ya no toca la rueda con la riel, ¿no? O sea, tanto es casi 0,00000 el coeficiente de fricción, porque hay aire entre los dos campos magnéticos. Entonces desarrollan 600 hasta 1000 kilómetros por hora. Todo por coeficiente de rozamiento. Entonces, en este caso, ¿qué rozamiento tenemos? Por rodadura. Por rodadura. Por eso se llama. Rodamiento se llama, de rodar. De ahí viene su nombre. Entonces, hay fricción por rodadura, ¿no? Hay fricción de rodadura entre las pistas. Bueno, cuando un elemento rueda, aparte de desgastarse, eso evidentemente no lo han llevado, vamos a llevar. Aparte de desgastarse, ¿qué tipo de falla tiene? Fatiga superficial. Se llama fatiga superficial. ¿Por qué fatiga superficial? Porque es cíclico. Siempre que es fatiga. ¿Dónde hay otro?
Ven aquí, locallones, van a aprender. Cuando tenemos una fuerza F nomás aquí está sometido tú, aquí está sometido esto, A compresión. a compresión. ¿Qué va a fallar? Se va a aplastar. Aplastamiento. Porque también se va a aplastar. Bien. Entonces, ¿dónde se va a aplastar? ¿Dónde va a ser la compresión máxima? Aquí y aquí, ¿no? Aquí va a quedar compresión y aquí compresión también, ¿no? Y aquí, esta parte aquí va a estar sometido a la superficie. El centro aquí va a estar sometido a compresión. Y estos de aquí, aquí estaría siendo sometido. Tracción. Tracción. Si nosotros lo estamos, se deforma hacia este lado. Tracción. ¿No? Ahora bien, si lo hacemos girar, tenemos el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Si lo hacemos girar, evidentemente el punto, vamos a agarrar el punto 1. Aquí estaba el punto 1, no el negativo. Aquí estaba el punto 1, ¿no? De compresión, ¿a qué va a pasar? A tracción. Y de tracción a compresión. Eso va a ser tensión en función de n, ¿no? Del tiempo. ¿Y esto qué produce? Fatiga. ¿Pero qué fatiga? ¿En el centro o en la superficie? En la superficie, porque sigue nomás la compresión. Entonces, esta fatiga superficial provoca tensiones. Si vos dices ahora aquí, X, Y, Z, y tú dices ahora, es decir, de aquí, de la superficie. En la superficie, X, Y, Z. Entonces, lo que pasa es que en este punto va a haber tracción, ¿no? En X, ¿qué va a haber? En X, si este es el eje X. En el eje X, ¿qué va a haber? En el eje Y, ¿qué va a haber? Compresión. Compresión, ¿no? En el eje Y. Y si nosotros medimos con tensiómetros, son una especie de resistencias eléctricas que se va colocando en la superficie, y eso, en la medida que este se va estirando, se va encogiendo, te da cuánto es las tensiones a las que se van a medir. Esto es totalmente empírico. Entonces, cuando tú dices, ahora voy a hacer de A, voy a entrar hacia la profundidad, resulta que esa compresión que es máxima en la superficie se va haciendo, llegando a este valor de la superficie. ¿Está claro? Este es el sigma y E. ¿De acuerdo? En el eje X, ¿qué está haciendo? Tracción. ¿No ves? Y en el eje Z, ¿qué está haciendo? También tracción. Se está expandiendo. Y si nosotros medimos hacia la profundidad, medimos que esto sí tiende a ser así. Y cuando es una esfera, ambos sigma X son iguales. ¿Está claro? Bueno, entonces las tensiones. Ahora bien, pero además se ha demostrado que aquí hacia adentro sí también aparecen tensiones cortantes. Aparece una tensión cortante aquí, sobre la superficie, y esta, en vez de decrecer, va creciendo. Va creciendo hasta tener una tensión máxima aquí, a una profundidad de aquí, que se la llama A. ¿Está claro? Esto, primero, estas formas depende de las figuras geométricas y depende de los materiales encontrados. No es lo mismo cilindro sobre cilindro que cilindro sobre plano, que esfera sobre plano, que esfera sobre esfera. Esto varía. Y lo que nosotros sabemos ahora, los materiales dúctiles, como es el acero, ¿qué es lo que me soporta? Corte, luego tracción, luego compresión. Entonces, ¿por cuál de estos va a fallar? Corte. ¿Por tracción, por corte o por compresión? Corte. Por corte. ¿Dónde va a fallar? Si va a fallar por corte. ¿En la superficie o debajo de la superficie? No. Debajo de la superficie.
Lo que pasa es que aparece, debido a que se ha superado eso, aparece una grieta aquí. Y como está sometido a fatiga, en cada vuelta avanza hasta que, ¡pum!, que provoca desmochaduras. ¿Está claro? Entonces, una rodadura provoca dos tipos de fallos. ¿Cuál es? Desgaste por deslizamiento y otro, desmochaduras, fatiga superficial. Y de hecho un rodamiento, no sé si hay rodamiento. De hecho un rodamiento tú vas a ver las dos fallas. Vas a ver que se desgasta las pistas, entonces ya queda hueco, o el rodamiento se ha picado. Y suena. También en los engranajes aparecen se da los dos. También se desgasta y también. Ya, pero ¿se entendió? Sí. Bueno. Entonces, continuamos, dale. ¿Hoy ya estás fuera? ¿Ya te tiraron? ¿No? ¿Fuera dicho no? No. Dijo que le iba a explicar de fatiga. Entonces, ya como te explicó lo de la dureza. Por otro lado, la tenacidad, porque puede que haya impactos, depende del tipo de máquina. Impactos, y evidentemente resistencia a compresión, los esfuerzos mecánicos, sobre todo compresión. A ver, yo te voy a decir que para eso, ¿qué te va? Resistencia a compresión, tenacidad. ¿De qué dureza más o menos? ¿De cuánto? Diría que lo de uno de medio carbono, unos 20 Rockwell C. No sé, tú me tienes que decir. Yo pensé, bueno, lo que propuse era una cero de media porque tenía almacenada y aliado con cromo. ¿Por qué? Para que aumente su dureza. Para que aumente su dureza, cromo. Ya. Pero algo más le da el cromo. Le da, algo te falta ahí. Sin eso, el rodamiento no sirve por un carajo. Yo a la dureza sin cromo le puedo dar, ¿no? Le puedo dar un templado, un cementado, ¿no? ¿Y me va a funcionar como rodamiento? Un acero al medio porcentaje de carbono templado, ¿sirve como rodamiento? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Han visto alguna vez un acero mediano porcentaje de carbono templado? ¿Por qué no? Pensé en oxidación, tal vez pensé en oxidación, pero como va lubricado internamente lo descarté, no sé si. Oxidación, ¿no? Oxidación. Pero además Tampoco dilatación térmica. es la fricción es tan, no es la función tan grande, sino es tanto tiempo que va a funcionar a tanta velocidad que un templado no te va a dar, 35 no te va a dar. Tiene que estar arriba de 55, 60 Rockwell C. ¿Y a eso cómo vas a llegar? No llegas con templado, el acero templado ¿a cuánto llega? 35, 40. Entonces 55, 60, ¿con qué se llega? Con cementado, un cromado, ¿no? En este caso, cromo nos ayuda también para resistencia a la tracción. No. El cromo también te la dureza. Dureza y qué más. Dureza y. ¿En qué ayuda? El cromo ayuda en dos cosas importantísimas. Lo hace inox, pero creo que es uno relevante. El aumento de dureza y. Es relevante, es muy relevante. El cromo en todo, ¿qué hace? Dureza y oxidación. Eso es lo más importante. ¿El níquel qué hace? El níquel te da tenacidad. ¿Qué más? Y un poco de resistencia al óxido líquido. Alta resistencia a la energía. ¿El acero austenítico de qué es? Cromo y níquel. Le dan los dos. El níquel también. ¿El níquel es resistente a la oxidación? Sí. ¿Sí o no? Sí o no. Sí, sobre todo la corrosión. ¿Qué? A Sí. la corrosión es mejor. Ajá. Aguanta más a la corrosión. No más que el cromo, pero sí ayuda. ¿Cómo? ¿Aguanta o no aguanta? Estás mamando aquí. Depende, o sea, respecto al cromo. ¿Qué no aguanta?
¿Qué corrosión no aguanta? El níquel. Sí. ¿Qué diferencia entre el níquel y el cromo? El cromo lo dureza y resistencia a la oxidación. ¿Y el níquel qué le da? es tenaz, o sea, aumenta la tenacidad y igual resistencia a la oxidación, a la corrosión. ¿A la corrosión? ¿A cualquier tipo de corrosión? Bueno, no está. Bueno. Dale, vos. A ver, háblame del níquel, vos. Yo, Sí. el níquel, sus propiedades, sus principales ventajas son que aumentan la resistencia a la tenacidad y aumentan la resistencia a la oxidación. Pero la resistencia a la oxidación, su desventaja del níquel es que no resisten a los ácidos. No resiste a la corrosión por ácidos, ya te he dicho. Por eso es que, a ver, ya te he dicho, ¿hay aros niquelados? Nunca has visto, ¿no? ¿Aros cromados hay? Sí. Porque si el perro le mea a ese aro niquelado, se hace mierda, se hace amarillo. Se hace amarillo. Entonces nunca viene una parte externa de un auto niquelado. Porque cualquier gato o perro que le mee, chao, se oxidaría. No es, tiene que ser cromado. El cromo sí resiste la corrosión a los ácidos y la oxidación. Esos son básicos, allá afuera todo el mundo eso sabe. ¿Estás bien afuera, no? ¿Ah? ¿Bien tirado o no? Dale. Bueno, de mí es, ¿cómo se llama? El diseño de un tornillo sin fin y la corona. Bien. Primeramente, Aquí están sometidos. sería la dureza, una de los No, primero requisitos. aquí están sometidos. Después ya veremos la dureza. Sería ¿Qué requerimientos tiene? Primero hay que decir, ¿qué requerimientos tiene? Esto. Para esto, ¿qué necesitamos? Esto. los requerimientos serían, ¿A qué requerimientos? sería tenacidad, ¿Por qué tenacidad? porque cuando la corona y el tornillo sin fin se encuentren, van a tener más o menos un impacto y tienen que ser capaces de soportar sin romperse. No. Porque todo el tiempo está en contacto. Sí, en fricción. No hay tenacidad, no. Sí, no, pero al girar, al momento de girar, o sea, sí van a tener un pequeño impacto. No, casi nada. No. Tenacidad, no. Poca tenacidad. Siempre hay que empezar de lo más importante, ¿no? Lo más importante, lo más importante. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Me están escuchando, no? La clave es pensar, razonar, pensar, no es meterle nomás. Lo primero hay que decir, a ver, ¿cuál es el mayor requerimiento? ¿Cuál es el mayor requerimiento? Desgaste. Ahorita lo mayor en este es desgaste. Entonces sería la dureza ahí. Porque por No la olvídate fricción- de la dureza. ¿Dureza acá es requerimiento? No, Aquí está sometido a desgaste. ¿A qué tipo de desgaste? por fricción. Por fricción. ¿Qué tipo de fricción? Fricción sería por... Acabamos de decir qué tipos de fricciones hay. Fricción dinámica sería. Fricción dinámica. Eso es lo primero que tiene. Está sometido a fricción. A fricción dinámica. Ese es el requerimiento. Luego, ¿está sometido a tensiones? ¿A fuerzas? ¿No? Si no hay, ¿con qué va a hacer girar? Si no hay fuerzas en el engranaje, ¿cómo le va a hacer girar? A ver, trae. Joder. Por eso tienen que tener todo esto. Imagínense, ¿cómo podría hacer girar esto si no hay fuerzas en el engranaje, en el diente del engranaje? Este tiene que ser girar a esto, ¿no? Sin ninguna fuerza puede ser girar. ¿Cómo me vas a decir que no puede tener fuerza? Además, todo elemento que gira aquí está sometido. Todo elemento que gira, el otro día hemos explicado. ¿A qué está sometido? Todo lo que gira aquí está sometido. Torsión. Lo que gira, cualquier huevada que gire está sometido a torsión. ¿Y la torsión qué tipo de tensión produce? Corte. Por ejemplo, pero eso es aquí en el eje. Pero aquí entre los dientes
le está empujando a este diente para que gire. Entonces, ¿va a requerir tensiones, resistencia a tensiones o no? Esos son los dos conceptos más importantes. Tienen materiales que resistan tensiones y que resistan desgaste, fricción. Esos son los principales requerimientos. Y mira, de memoria. Fuera. Otro, ¿dónde está? Vengan aquí. ¿Quién les ha tocado? A ver, aquí, ¿esto qué es? Esto es de aluminio. ¿Y por qué es de aluminio en este caso? ¿Y este qué es? Es por lo de queso con vidrio, A ver, contanos, ¿cómo es eso? porque el peor escenario para un mecanismo es queso con queso. Ambos materiales blandos se desgastarían muy rápido entre sí. Hay otro, vidrio con vidrio, que son ambos materiales duros, donde no se sabe cuál se va a desgastar primero, pero igual la máquina sigue funcionando. Y el queso con vidrio es un material blando y uno duro. Esto es para que el material blando se desgaste primero y así se sepa qué pieza va a fallar antes. ¿Aquí cuál va a fallar antes? Aquí va a fallar antes el tornillo sin fin. Entonces, ¿el tornillo sin fin de qué debe ser? Debería ser de aluminio o de un material más blando, pero la cosa aquí es que es más costoso hacer un tornillo sin fin, más difícil. O sea, aquí se han equivocado. No, esto se usa cuando... Este debía ser aluminio, me has dicho. No, esto es aluminio. Pero esto que debía ser aluminio, me has dicho, el tornillo. ¿Por qué? Porque... Bueno, sí está bien, debería ser de acero. ¿Por qué? Porque está más tiempo a fricción. Pero ¿cuál Por de ellos ejemplo, va a fallar más antes? Cuando de ¿Cuál? 40 vueltas, por Queso ejemplo, con vidrio, ¿no? Sí. Eso es para proteger al queso. A ver, por ejemplo, el cigüeñal y sus cojinetes. Queda claro, ¿no? Eso es que está. Pero si no caes el día que no me hagan quedar mal. Cualquier cosa que esté sometida al rozamiento, inmediatamente hay que acordarte que tienes que hacer algo de queso con vidrio. Sí o sí. ¿No? Sí o sí. Y el peor escenario, frotar queso con queso, se hace mierda. Queso con vidrio aguanta más el queso, pero es el que va a fallar. El vidrio con vidrio va a aguantar más, pero no sabe si va a fallar. Este va a fallar. Entonces, cuando hay apoyos con sus cojinetes, evidentemente el eje va a ser más caro, ¿no? Un cigüeñal, $4,000. Un cojinete, ¿cuánto? $20. ¿Cuál vas a proteger? El cigüeñal tiene que ser mucho más duro. Y por eso es de fundición, de acero, los ejes. ¿Y los cojinetes son de qué? Bronce. De bronce. El más blando. ¿Se entendió? Pero aquí el concepto es diferente. Aquí no vamos a decir, ay no, este es más barato, vamos a cuidar a este, o este es más barato, vamos a cuidar. Ambos cuestan lo mismo. Y queremos que duren lo más tiempo posible. Entonces, esta debe ser una relación 40:1. Esto va a entrar 40 veces en la zona de fricción y este 1. ¿Está claro o no? Entonces, si yo quiero que ambos duren lo mismo, el mismo tiempo, si yo hago a los dos del mismo material, ¿cuál se va a desgastar más rápido? El tornillo. ¿Por qué? Porque es el Porque ha vidrio. entrado 40 veces más que este en la zona de fricción. ¿Está claro o no? Entonces el tornillo va a hacer también. Entonces, si yo quiero que más o menos dure el tornillo, lo mismo que este tiene que serlo blando. ¿Está claro? Para que no le desgaste tanto a eso. ¿Se entendió? Nuevamente es el queso con vidrio. Pero en este caso no es cuidar
es cuidar a ambos. Que ambos más o menos duren más. Si ambos fueran duros, el tornillo se va al diablo. Si ambos fueran blandos, el tornillo se va al diablo. Este blando con duro, más o menos van a durar los dos. ¿Cuál se va a desgastar antes? No sé. ¿Se entendió? Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Todos tirados? ¿Qué más? ¿Vos? Sí, ¿qué te tocó? Tocó cobre y sus aleaciones. A ver, cobre y sus aleaciones. A ver, dime del cobre. Ya, el cobre tiene buena conductividad térmica, eléctrica, sonora, es blando, es muy Blando, feo ¿de cuánto estamos hablando? más o menos de 10 a 15 de brine. 10 a 15 20, brine. sí, Más, es más blando que el aluminio. No, la de sí, de 10 a 15, a lo que me acuerdo. Ya, muy blando, 15, 20. muy blando. Dale. ¿Y qué más? Después ¿Qué desventaja tiene? es muy bajo resistencia a la oxidación y a la corrosión. Se vuelve verde, se vuelve feo y baja resistencia a tensiones. Lo que me podría aprovechar del cobre sería sus conductividades o aprovecharme la conductividad térmica en algunos equipos de transferencia de calor, pero su resistencia a oxidación y corrosión es mala. Así que preferiría en el área eléctrica, tal vez, por su mayor ductibilidad y maleabilidad. Por su mayor ductibilidad, maleabilidad, le vas a hacer en control eléctrico. No, El aluminio es muy dúctil. porque es buen conductor eléctrico. Es muy bueno. Después del oro viene el Ajá, cobre. sí, eso. Por su conductor eléctrico. ¿Por qué más? ¿Por qué usan cables? Conductividad eléctrica, ¿no? Sí, ¿Y por qué no usan? ¿Y por qué usan el teléfono? ¿O no usan? en teléfonos. ¿En qué parte del teléfono? No sé, pues en telefonía, ¿en qué se usa? En los cables. ¿Por En qué? por su conductividad eléctrica. Porque es fácil de hacer filamentos y se puede meter en dispositivos muy pequeños. En los cables de ahí de la calle, ¿es así? En los cables de la calle. ¿De qué son? ¿De aluminio? ¿Para telefonía? Sí, sí, es de aluminio. Es aluminio recubierto con acero, porque es liviano y buen conductor eléctrico. El aluminio. ¿Y es conductividad eléctrica? ¿La telefonía? No es conductor sonoro, supongo. No, me digo, Sí, es que no sé cómo funciona los por cables eso de es telefonía. conductividad sonora, es cable, Sí. cable de cobre también, es muy buen conductor. Por eso se utiliza mucho en la parte musical, Sí. por la alta conductividad sonora. Ya. Y el bronce. Bronce. De los tres es el que mayor resiste a la... Bronce, ¿cómo a se la hace el dureza. bronce? El ¿Cómo se fabrica el bronce? bronce es una aleación de cobre con estaño. Estaño. Sí, con estaño. ¿Y qué le da el estaño? El estaño le va a dar resistencia a la oxidación, a la corrosión. Le va a dar, no sé por qué, pero le da dureza, le da resistencia a las tensiones igual. ¿Qué tipo de bronce conoces? El bronce sé que existe en estatuas, porque resiste O bastante sea, a la... no, ¿y qué tipos de bronce? No te dicen qué se usa. Ah, ¿Qué tipos de bronce? ¿qué tipos de bronce? Acabo de olvidar eso. Tipos de bronce. Ordinario. Me olvidó eso. Luego, ¿qué más? El bronce fosforado. Fosforado. ¿Qué característica tiene? Silencio. Es ¿Qué
tiraste. Sí, olvidé esa parte. Ah. Fuera. ¿Bien tirados todos o no? ¿O no? ¿O alguien así injusto? En el libro estaba leyendo y dice en el libro que el níquel tiene buena resistencia a la corrosión y en internet igual dice que Pero a la corrosión de ácidos no. De hecho, te estoy diciendo, hemos trabajado con él, asesorando a los que fabricaban catas. Y esos, los niquelados, el gato le mea y puta, se hace mierda. Amarillo se vuelve. Te estoy diciendo, créeme, cuando yo sé algo, digo, porque lo sé. Si no sé, te digo, voy a averiguar. El níquel no acepta la corrosión ácida, pero entre el flameado del gato, del perro. No. Un dato de un docente o el ingeniero, no me acuerdo si me corrigen, creo mis compañeros, que el cromo no resiste el cloro, por ejemplo. Dice que habían pensado que en los inoxidables de algunos restaurantes hace tiempo habían instalado las tuberías cromadas. Y el momento en el que les habían echado agua con los desechos, con cloro, de algunas cosas que se lavan a veces con cloro, lo habían echado y en un par de meses se había carcomido todito la tubería. Como dato, Puede ser, por ejemplo, ese caso del cloro, no. Por eso, para cada. Nosotros, aquí lo que les damos, lo que les estoy dando, son conceptos básicos de cada uno de los grupos. Por ejemplo, el cromo. Vamos a hacer, no sé, algún requerimiento específico para un hospital. Palanganas, por ejemplo, o bañadores, o baldes. ¿Está claro o no? ¿Qué aceros vas a utilizar? Los austeníticos, martensíticos, ferríticos. Austeníticos. Pero ya si va a ser el 304, el 308, el 316, tú tienes que ir a ver exactamente cuál de esos ya es el conveniente. ¿Está claro o no? Específicamente ya para eso tú tienes que ir y ver. ¿Ah? Porque ahora simplemente te da un enfoque para que el día de mañana no andes perdido, no, tengo que ir por aquí. Y dentro de eso ya vas a ver cuáles. Lo mismo, peor en aceros aliados, ¿no? Uf, hay un montón de aceros aliados. Pero ya tú ya sabes, si por ejemplo vas a estar trabajando a altas temperaturas, tú dices, yo requiero un elemento, un aliante que le dé alta temperatura, que le dé resistencia a la oxidación, corrosión a alta temperatura. Entonces ya sabes, por aquí es, ¿no? Eso es, aquí no te voy a dar para cada caso, ¿no? Pero los ingenieros tienen que tener los conceptos claros, las ventajas y desventajas de cada uno de ellos para decir por aquí. ¿Podemos probar, Inge, nosotros? Ya no. Pregunta. Tengo una duda. Usted hablaba, ¿no? Cuando, por ejemplo, de los engranajes requiere un arma tenaz con una superficie dura. Sí. Cuando haces el tratamiento térmico. A ver, tráeme engranajes, pásame engranajes. Cuando haces el tratamiento térmico, la superficie no se fragiliza, y al fragilizarse ya no caería Por eso, esa vamos a propiedad. ver. Que traiga esos dos engranajes. Uno más, dos. Cuidado. No, tienes el resto para que Bueno, fíjate. Bueno, esto no es el modo. Cada que entra, primero está sometido, aquí hay una fuerza, aquí no quiero hacer reflexiones, ¿no? Sí. Reflexiones, ¿está claro? No. Pero además que cada que entra, dependiendo de la velocidad y dependiendo de qué tipo de máquina va a girar esto, la fuerza primero hay fuerza de impacto, ¿no? Sí, porque es de golpe. Si son engranajes rectos, especialmente es de golpe, ¿no? Entonces necesitas, evidentemente, una arma muy tenaz, es bien tenaz, porque está sometido a golpes cada que entra en contacto. ¿Está claro o no? Necesitas. Ahora bien, en teoría, pues, estas superficies son evolventes. Y la evolvente se demuestra ya cuando vemos engranajes que en teoría no hay rodadura, o sea, no hay rodadura pura, no hay deslizamiento. ¿Qué quiere decir? Que es agarra así, agarra así. ¿Está claro?
superficie de De la contacto tendría que El ser perfil más. envolvente no es otra cosa que tú agarras un cilindro y lo envuelves una caseta, un hilo. Entonces ese hilo lo vas desenvolviendo, y esto es la envolvente, ¿de acuerdo? Este se llama envolvente. Sus radios de curvatura, fíjense, se llama círculo base. Los radios de curvatura van variando. Es decir, que cada vez que este se va alejando, la parte de aquí se vuelve más recta y la parte de la raíz más curva. Y eso vas a ver en cualquier engranaje. ¿Está claro o no? En teoría, si yo tengo dos círculos, así, con la misma radio de curvatura, cuando estos, si son del mismo diámetro, cuando estos deslizan, siempre va a rodar el uno sobre el otro, es decir, esto aquí, aquí, aquí. Siempre va a caer en el mismo punto, ¿no? Con el mismo radio de curvatura. Entonces, ahora bien, cuando nosotros tenemos dos engranajes en contacto, el radio de curvatura de este es pequeño, ¿no? Y el radio de curvatura de esta parte, porque es la cabeza, fíjate, del pie es estito, ¿no? Y de la cabeza es esto. ¿Se entendió? De la cabeza de este será este radio de curvatura y este radio de curvatura. Y ambos tienen que recorrer de aquí a aquí en el mismo tiempo. De A a B tienen que ir en el mismo tiempo. Entonces, pero de este es más curvo y de este es más recta. Para llegar en el mismo tiempo, de aquí a aquí, ¿qué tiene que ser? Tiene que resbalar. Tiene que patinar, ¿no ves? ¿Está claro o no? Sí. Entonces, por eso, en la realidad, se ve que todos los engranajes, porque es cabeza con pie, ¿no? Porque el inicio y el final del contacto es cabeza con pie, entonces hay deslizamiento. ¿Está claro o no? Entonces, hay fuerzas, es decir, hay tensiones que provocan fricción, hay fuerzas de impacto y hay desgaste por fricción. ¿Se entendió? Bueno, entonces, ahora, cuando son altísimas velocidades, bajas potencias y altas velocidades, ¿a qué está sometido más eso? ¿A cuál? ¿A desgaste o a tensiones? A altas velocidades. ¿A qué va a estar más sometido? Y bajas potencias. Desgaste. Desgaste. Entonces, ¿necesitamos alta dureza o no? Sí. Alta dureza. Si necesitamos alta dureza, ¿qué debemos hacer? ¿Un templado o un cementado? Cementado. Entonces, en ese caso, para bajas potencias, pero altas velocidades, preferimos tener un alma tenaz que no requiera un bajo porcentaje de carbono, que no resiste muchas tensiones, y lo podemos cementar para que se vuelva duro. Ahora, si yo tengo altas tensiones, altas potencias y velocidades bajas, ¿qué va a fallar más? Tensiones. Por tensiones. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Más tenaz o de mayor resistencia a tensión? Mayor resistencia a tensiones, ¿cuáles son? Y además tienen que ser tenaces, ¿no? ¿El de alto podría ser? No. ¿Por qué no? No es. Porque no es tenaz. Entonces, ¿cuál te queda? Medio. Mediano. Pero requiere cierta dureza. ¿Qué le haces? Templado. ¿Se entendió? Todo es criterio. A lo que yo me refería es que su superficie, al ser ahora duro, ya no sería tan tenaz, o en la parte que es la alma, ya absorbería lo que es esos impactos de Claro, velocidad. el alma es el alma, o sea, la tenacidad es el alma, ¿no? Porque la tenacidad no se da en la superficie, ¿no? Porque además la dureza son pues centésimas, micras. Cuando haces tratamiento térmico cemental se hablan de micras. No está hasta adentro, no entra ni una décima. Y los relojes de las torres, ingeniero, sus engranajes. Relojes de las torres. Sí, son engranajes grandes que
que gira periódicamente. Pero eso es tan lento que no... Si no me equivoco, el vidrio en el agua es menos frágil. ¿Qué? El vidrio en el agua es menos frágil, si no me equivoco. Eso creo que es representación de la tenacidad. El vidrio en el agua. Sí, supuestamente es por la tensión que genera el agua, le ayuda o absorbe, es como si absorbiera. Ah, sí, el vidrio es más tenaz en el agua. Las cerámicas. No, o sea, es menos frágil. Las cerámicas igual. Es un fenómeno. Las cerámicas igual. Si lo golpeas en un punto focalizado, el agua es como que si lo estuviera distribuyendo por toda la superficie. ¿No se rompe el vidrio? No. No, o sea, no tan fácil de la misma manera. Lo mismo pasa con las cerámicas Sí. y otras cosas. O sea, con las cosas frágiles, básicamente. Así que se podría usar, bueno, tal vez ya lo usan. Puta, está interesante. O sea que si los vidrios, digamos, tengo un vidrio, le doy, se rompe, ¿no? Sí. Y con la Si lo misma pongo en el fuerza, agua, en no la se misma rompe. fuerza no se la parte. Es como si absorbiera. Está bien. Preguntas. En agua, hijo. Engrajes de vidrio en agua. Estaba viendo, el vanadio le da dureza a los materiales que forma carburos, ¿no? Sí. Por eso se usa más que todo en elementos de corte, pero también he visto que se usa en resortes. Al darle dureza no lo volvería más frágil. Hay cositas que son know-how de cada empresa, ¿no? De cada fábrica. El vanadio en general le aumenta un poco de dureza, pero también le da tenacidad. Sí. Afina el grano. A diferencia. Afina el grano. Al afinar el grano, todo aquello que afine el grano aumenta la tenacidad. Porque granos grandes son más frágiles. Pero también aumenta el vanadio aumenta bastante la tenacidad. Por eso que las cuchillas de corte son todas al vanadio. Así que en el resorte yo creo que es más por la tenacidad que por la resistencia a la... Pregunta. Los demás también infectados, ya se han retirado. ¿Quién se ha levantado la financiera? ¿Yo le estoy tirando a la mala, no? Justo. ¿Y se podría volver a aclarar eso del carbono y la temperatura de fusión? ¿En los aceros? No. Eso tiene que acordarte del diagrama hierro-carbono. El diagrama hierro-carbono, aquí están los 1100, ¿no? Y esto viene así. Y esto viene así. Aquí el carbón, aquí está 1450, ¿no? Entonces, a medida que va aumentando el porcentaje, esta es la curva de fusión, a medida que va aumentando el carbono, va disminuyendo hasta cuánto? 0,8%, ¿no? ¿Sí o no? Y de ahí ya le tiran 1100. Básico. ¿No? Eso es básico, esto es básico. No, esto es de otra cosa. Este proporciona de temperatura con porcentaje de carbono. Sí. No hay más que Es esta, ¿no?